Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este primer vídeo del año en el canal que, bueno, como ven, está grabado de manera casi improvisada o prácticamente improvisada un 6 de enero de 2026. La fecha es importante porque hace apenas unas horas se ha notificado y ha salido en prensa la noticia del fallecimiento del director húngaro Béla Tarr, una de las firmas más importantes de la historia del cine reciente, uno de los nombres más, digamos, fundamentales y rigurosos de lo que ha dado de sí no solamente la segunda mitad del siglo XX, sino sobre todo la primera mitad o este primer cuarto de siglo XXI, hasta que el propio director decidió, luego hablaremos por qué, dar por concluida una filmografía exuberante con Los últimos planos del caballo de Turín, una película absolutamente asombrosa que supongo que para toda una generación ha supuesto uno de los hitos de nuestra relación con el cine y de la potencia absoluta que tienen y que pueden llegar a tener las imágenes, ¿no? Y digo que este vídeo es casi improvisado porque, en cierto modo, un obituario que no aspira a ser periodístico y mucho menos académico, sino que simplemente intenta lanzar algunas cartas encima de la mesa para compartir con los colegas la rabia ante la desaparición de un gran creador, pero también para celebrar su legado y para poner en blanco sobre negro no la práctica ausencia, porque no es así, hablaremos de algunos ejemplos, pero la lamentable carencia de estudios centrados en la obra de Tarr, de huecos de reflexión sobre la obra de Tarr, a las que, digamos, el propio director ayudó a soslayar con sus múltiples apariciones públicas, con sus cursos, con sus presencias, por ejemplo, hace relativamente poco en la Filmoteca de Cataluña. Pero sí que es verdad que Béla Tarr, y yo creo que este podría ser una primera cosa que podríamos poner encima de la mesa, Béla Tarr es un gran desconocido para una gran parte del público mayoritario, un director que, pese a su relevancia en los debates de la cinefilia, uno tiene la impresión de que ha sido más bien citado a partir de una aura mística que realmente estudiado y pensado, y que tiene una serie de coordenadas muy relevantes en los grandes debates que intento recordar y actualizar aquí en el canal, y que por eso me parece que es de una pertinencia absoluta traer a colación. Hace unos años, por empezar por algún lado, ¿no?, surgió la posibilidad, y creo que es importante decirlo y reconocerlo, de escribir la primera gran obra en castellano sobre la obra de Tarr. Tarr era un director que, en primer lugar, tuvo muy mala distribución en los países de área mediterránea, sobre todo en España. Si no recuerdo mal, El caballo de Turín fue la única película, su última película, paradójicamente, fue la única que contó con distribución comercial en salas. Luego, posteriormente, es verdad que muchas de sus obras han aparecido en Filmin y han tenido sus copias, algunas de ellas absolutamente asombrosas, como el 4K de Satan Tango, que salió hace cosa de 1 año o 2 años, si no me falla la memoria. Pero decía, en un momento dado, en España, la editorial Shangri-La se dio cuenta de que había un hueco en la figura, en la obra, mejor dicho, académica o literaria o ensayística alrededor de la obra de Tarr, y decidió dedicar uno de aquellos célebres números monográficos, junto con la edición de un pequeño librito muy interesante de Jacques Rancière que se llamaba Béla Tarr, el tiempo del después, y que, digamos, intentaba, pues eso, poner en negro sobre blanco algunas coordenadas que nos ayudaran a entender y a poner a Béla Tarr en el mapa, que es un poco lo que voy a intentar hacer en este vídeo, dar unas pistas de cómo leer su filmografía, de cómo acercarse y de por qué de su relevancia, ¿no? Entonces, de aquel fruto, ya digo, salió este número de la revista, que luego posteriormente sería este pequeño monográfico que tengo aquí en las manos. Béla Tarr, que hiciste mientras esperabas, lo coordinó Mariel Manrique, a la que, como siempre, mando mi agradecimiento, allá por 2000, es de 2016 la reedición al menos, ¿no? Y en este monográfico un poco lo que intentamos fue trazar
y ponerle solución a ese hueco que en aquel momento existía con respecto a los debates cinéfilos en torno a Tar. Y paradójicamente lo que parecía en principio un libro minoritario se convirtió en uno de los grandes títulos de la editorial, y hasta el punto de eso de ser reeditado y de volver a ser puesto en circulación en otro formato, en formato libro. Digo esto porque, claro, la obra de Tar es una obra extraordinariamente laberíntica, extraordinariamente compleja en algunos parámetros, pero tremendamente enriquecedora en lo que toca a sus posibles lecturas, ¿no? Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué reivindicamos a Béla Tarr? ¿Por qué de pronto hoy gran parte de la cinefilia se levanta conmocionada con esta noticia? Primero, porque Béla Tarr es, vamos a ponerle en el mapa desde esta perspectiva, uno de los autores que de alguna manera clausuran el proyecto del cine moderno, siendo un director muy posterior. ¿Esto qué quiere decir? Es verdad que hay como una modernidad de la cual ya hemos hablado mucho en el canal, que se supone que cierra en los años 80 más o menos, y que tiene una serie de rasgos de estilo, que tiene una serie de huellas profundamente europeas, mayoritariamente europeas, que tienen que ver con un uso del tiempo muy ampliado, que tienen que ver con un uso del paisaje y de los personajes que no paga peaje en el cine clásico de Hollywood, que tiene que ver con la autoría, con la presencia de una autoría sobre la que se distingue también una mano que escribe, ¿no? Cinematográficamente, y que luego tiene que ver con una serie de problemas temáticos, políticos, ideológicos, que van un poco como de fondo, ¿no? Se suele decir, y hay algo de verdad indudablemente, que la modernidad fracasa porque fracasa el propio proyecto emancipatorio europeo después de mayo del 68 y porque vence la posmodernidad entendida en su sentido más comercial, hollywoodiense, spielbergiano, etcétera, etcétera. Hay algo de verdad sin duda en este tópico, pero claro, Béla Tarr, ¿qué pinta en todo esto? Béla Tarr, ya digo, no me atrevería a decir, porque no es verdad que sea el último gran director moderno, porque hay muchos directores y directoras que están siguiendo todavía esta estela, pero fue uno de los que mejor supo recoger aquella especie de semilla plantada por Angelopoulos, plantada por cierto Antonioni, plantada por esos directores ariscos, gélidos, incluso en ocasiones me atrevería a decir fríos, molestos, cerebrales, que planteaban al espectador una exigencia intelectual de entrada, una exigencia hacia sus películas que no pasaba por la mera contemplación pasiva, sino que obligaba a tomar decisiones interpretativas de gran complejidad, y que además lo hacían casi como agujereando su lugar en el relato, frente a estas películas, ¿no?, que nos tratan con quizá en ocasiones demasiada calidez, demasiada cercanía, demasiada candidez. Hay toda una legión de directores y directoras, incluyendo por supuesto a Chantal Akerman, europeos y europeas, que lo que hacen es agujerear, aguijonear el espacio del espectador. Y Tarr sin duda fue uno de los ecos, por así decirlo, de esa corriente. Lo cual, y esto es un debate que yo voy a plantear, no quiere decir únicamente que su cine sea, como se ha dicho muchas veces, que lo es, un cine nihilista, un cine desesperado, un cine para el fin de la historia, sino que las heridas que provoca su manera de entender el mundo son heridas de las cuales el espectador tiene que hacerse cargo mediante experiencias muy complejas que tienen que ver con el tiempo de visionado, que tienen que ver con el ritmo interno de cada plano, pero que tienen que ver también con la propia gestión de la violencia y de los cuerpos dentro del encuadre, ¿no? El cine de Béla Tarr tiene esta paradoja que tiene el gran cine de la modernidad, que es un cine formalmente bellísimo, es un cine con un uso de la composición del encuadre, del movimiento de cámara, con un rigor, ¿no? La manera en la que la cámara se desplaza por los caminos, por las sendas, recorre esos interiores que se caen a pedazos, sobre todo en el segundo Béla Tarr, que ahora hablaré de esto, ¿no? Un cine, de una belleza formal absolutamente desquiciada, porque se hace chocar, porque de alguna manera no consigue levantar, y el propio Tarr era totalmente consciente de esto y lo utilizaba, no consigue levantar ni una mínima brizna de pensamiento humanista. Siempre son películas, y de hecho Satan Tango y El caballo de Turín, que son dos obras maestras absolutas, son dos películas que terminan en la agonía total de un nihilismo y de una oscuridad y de una casi negación de la escritura cinematográfica propia. Tanto El caballo de Turín
como Satan Tango, son películas que concluyen con unos negros en pantalla definitivos. Probablemente sean, junto con el final de Melancolía de Lars von Trier, sin tener nada que ver, pero teniendo algo que ver, sean los grandes negros que cierran cierto proyecto europeo y cierta manera de entender las relaciones entre modernidad y cine, ¿no? Claro, hay, decía, dos Bélatar que están situados en ambos aspectos de la modernidad. Uno es lo que podríamos llamar el Bélatar del realismo socialista, que tiene pocas películas. En realidad es un director muy poco prolífico, igual que el propio Tarkovsky, con el que se suele comentar, del que, aunque no tenga mucho que ver, pero con el que luego después vamos a establecer algunos puentes muy interesantes. Este primer Bélatar, el del realismo socialista, el de Almanaque de Otoño, el de Nido familiar, son películas rugosas, rodadas en color o en blanco y negro, con planos muy cerrados, una cámara al hombro que parece como que descuida las imágenes, con cortes muy visuales, muy agresivos, muy poco narrativos, cortes muy explícitos, si es que se puede hablar de tal cosa, ¿no? Donde hay casi como una agresión a la mirada. Es un Bélatar, es el de estas primeras películas, muy pegado a una problemática muy concreta, que es la de Hungría de su momento, un Bélatar que habla de la crisis inmobiliaria, que habla de las relaciones interfamiliares, que habla de la falta de futuro, de la falta de expectativa, y esto no sé si se podría formular de esta manera, yo lo pongo aquí encima de la mesa. Para mí es un Bélatar bastante menos interesante, porque todavía es muy deudor de una escuela, sobre todo en el este de Europa, propia de la modernidad, de las nuevas olas, ¿no? El primer Forman, el primer Polanski, incluso hasta cierto punto el primer Kusturica, ¿no? Son directores donde se ve un poco esta herencia del cine checo, de un cine donde efectivamente bajo esa especie como de colchón que se ha venido llamando realismo socialista cinematográfico, aunque yo creo que habría mucho que discutir ahí, porque en el fondo no es más que un eco moderno y una escuela dentro de la complejidad de la modernidad, pues Tar se sitúa en esa tradición, ¿no? Entonces, pues por eso nos encontramos con mucho ruido sonoro, una imagen muy saturada del color cuando se utiliza, una puesta en escena que aparentemente, y subrayo lo de aparentemente, está desilvanada o aparece desmañada o aparece algo menos estetizada en el mejor sentido, como luego hará. Pues es un cine quizá muy conectado con la primera Marta Metsaros también, ¿no? Por poner un ejemplo, y que se mueve en este paralaje, donde los personajes están desilvanados, pero el código es un código donde, se crea hasta cierto punto en esta idea de que la ficción y el documental pueden ir de la mano para generar un cierto efecto realidad. No estoy diciendo que Tar haga documental, digo que utiliza una serie de estilemas que generan un efecto realidad, que es el del cine de las nuevas olas del este de Europa, principalmente. Pero ¿qué pasa? Y aquí ya empezamos a hilar más fino. Que Tar, en un momento determinado, rueda esta película absolutamente asombrosa que es La Condena, que es una película que no tiene prácticamente nada que ver con lo que ha rodado anteriormente, sobre todo en lo que toca a nivel formal. En lo temático sí que hay ecos, ¿no? Es una película de pronto mucho más oscura, es una película de pronto muy alejada de ese mundo urbano, reconocible, de los interiores de las casas saturadas de gente en las grandes urbes, del comunismo de la época, y que se desilvana. Es una película completamente desilvanada, que apuesta por una serie de decisiones en el tiempo interior del plano y en el uso concreto de las texturas que lo van a componer, que marca una gran revolución en su filmografía. La Condena es una película, yo creo, que temáticamente menos interesante que las que van a venir después, pero que tiene unas decisiones formales de una belleza asombrosa, ¿no? Y ahí vemos el Bélatar que va a trazar sus grandes obras maestras a partir de ahí. De pronto vemos un Bélatar donde se encuentra, si se puede hablar de esta manera, una poesía de la desolación visual, un uso extremadamente bello del feísmo, aunque parezca una paradoja, pero son exteriores desquiciados, totalmente, casi diría uno, arrasados, posapocalípticos, dirá la crítica posteriormente, ¿no? Como si hubiera habido algún tipo de catástrofe
que hubiera generado un vacío de vida, una lluvia absoluta, ¿no? Una sensación de que la pared se está corroyendo, de que las vidas que la cámara retrata se han empequeñecido, se han quebrado, se han disuelto casi como si hubiera una especie de elemento corrosivo sobre los materiales narrativos que hace que, por un lado, empecemos a encontrar dificultades para seguir cronológica, linealmente, causalmente la historia, o sea, ya vemos cómo poco a poco esos personajes se van desilvanando, pero al mismo tiempo entra una manera de generar belleza cinematográficamente, yo creo que absolutamente demoledora, ¿no? Yo recuerdo un plano de La Condena con un movimiento de cámara que partía desde una masa que miraba a través de unas ventanas y acababa en un hombre que bailaba solo bajo la lluvia, que al margen de cualquier consideración digamos, pues eso, de la historia, de lo que eso quería contar, la potencia estética, la sensación de soledad, de pureza y belleza a la vez, de desesperación y de resistencia que las imágenes ofrecían al mismo tiempo, era una cuestión absolutamente sobrecogedora, Entonces, en el momento en el que Béla Tarr atraviesa esa línea y rueda La Condena y toma conciencia de hacia dónde quiere llevar su filmografía, actúa como un maestro moderno. ¿Y qué quiero decir con esto? Actúa rodeándose de una tropa de colaboradores que van a vestir, que le van a ayudar a darle una pátina muy concreta a esas películas, en el diseño de sonido, que es asombroso, en la música, que es absolutamente increíble, unas partituras de Bach Jar que son deliciosas y de una belleza melancólica fuera de toda duda, también de un uso de los elementos folclóricos que va a puntear muchos de los mejores momentos de su obra, ¿no? Por supuesto, la referencia directa a todo el aparataje literario que una y otra vez va a estar explorando, como bien saben, en toda esta colección del reciente premio Nobel, publicado en España en unas traducciones realmente magníficas por Acantilado, de las cuales, por cierto, creo que ya hemos hablado en alguna ocasión en el canal, ¿no? Y entonces, efectivamente, claro, todo esto va a ir como generando como una serie de líneas que van a permitir que a partir de ahí Béla Tarr se desmarque completamente de estas primeras películas. Faustino, mi querido compañero Faustino Sánchez, en uno de sus textos hablaba de un primer Béla Tarr casabetiano, ¿no? Y algo de eso hay en el uso de los cortes y de la imagen, incluso de la manera de rodar, a de pronto un control absoluto sobre los elementos, pero que paradójicamente no lo hace para, digamos, llevar al espectador a conclusiones más claras o más cómodas, sino todo lo contrario, para vaciar y para generar un auténtico y hermosísimo frío visual en las películas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí me gustaría proponer una tesis que seguro que está esbozada en diferentes sitios y mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, pero la dejo encima de la mesa, ¿no? Cuando antes citaba a Tarkovsky, lo hacía con toda mi mala intención, porque estoy seguro de que en estos días que se van a escribir varios obituarios sobre Tarr, muchos de ellos van a conectar de manera absolutamente errónea el legado de Tarkovsky con el legado del propio Tarr. Y el propio Tarr lo decía, Tarkovsky era un director humanista, que consiguió creer en la humanidad. Cuando yo grabo lodo, cuando yo me meto en el fango a rodar, es porque no puedo levantar ningún discurso sobre la humanidad, y ese fango es un fango, no es esa especie de humus nutricio de las películas tarkovskianas, sino que es, hablando mal y pronto, es puro excremento, es una tierra convertida en mierda de la que no puede surgir nada, y ese cine, ese segundo cine, es el que da constancia de esa ruptura ideológica y humanista, ¿no? Antihumanista en el caso de Tarr. A mí me ha fascinado, lo que pasa es que aquí vamos a meterle un matiz, porque aquí hay que hilar muy despacio. A mí me ha fascinado muchísimo siempre la manera en la que, por mucho que el propio Tarr y por mucho que muchos de sus defensores se regodearan en ese aparente nihilismo de su obra, en el fondo siempre había, y hay que saber leerlo, una apuesta desesperada por ciertas posiciones de lo humano, ¿no?
Voy a hilar muy fino. Esto está en una película tan extraordinaria como Armonías de Wim Ritter, ¿no? Que para mí es una genialidad, probablemente. De hecho, en este libro yo escribí largo y tendido sobre ella porque para mí es una de las cimas del cine europeo de los últimos años, ¿no? Y es verdad que el protagonista de la película acaba prácticamente demenciado en su contacto con el mal. Es verdad que el pueblo que sirve como esta especie de microcosmos, de sinécdoque de lo que es el continente europeo, ¿no? Además es que, claro, estamos hablando de Hungría, o sea, Tar sabe perfectamente hacia dónde está apuntando la cámara, ¿no? Es verdad que su visión de lo social se despedaza, se cae, se rompe, es totalmente cierto, pero, ojo, cuidado, porque en esta película hay de entrada uno de los prólogos más hermosos que yo he visto jamás en el cine, que es este encuentro, esta especie de baile en la taberna del pueblo, donde el protagonista, el tonto del pueblo, el loco del pueblo, el profeta del pueblo, Janusz, creo recordar que se llamaba, estoy hablando de memorieta, ya digo que voy un poco sobre la marcha, generaba esta coordinación tan bonita de cuerpos jugando casi a generar un microuniverso, ¿no? A explicar cómo funcionan los cuerpos celestes con lo humano, con la comunidad, casi como si fuera posible generar una ordenación, ¿no? Y cómo la cámara de Tar lo recrea, cómo la música de Migag lo baña. Hay una belleza en el gesto mismo de compartir algo en la comunidad, de creencia desquiciada en la comunidad, aunque luego la película lo destroza, porque lo destroza, pero solamente ese arranque ya lleva el cine a otro nivel. Y voy todavía más lejos. En la escena más, bueno, en una de las escenas más, yo la he utilizado muchísimo en clase porque me conmueve muchísimo, en el momento en el que Tar hace estallar la violencia, que es una violencia sorda, es una violencia que está marcada por sonido, con el paso de los obreros, no, de los pueblerinos que van a linchar a esos ciudadanos que están en el hospital, a los fármacos, ¿no? A los que se supone que son los culpables, entre comillas, de los males del pueblo, pero que no son más que unos pobres enfermos en un hospital, ¿no? Aquí el germen del nazismo, la reflexión sobre el nazismo es asombrosa, ¿no? El nazismo, el totalitarismo en general, ¿no? Y su capacidad para generar cadáveres de manera absolutamente dramática y grotesca, ¿no? Entonces decía, en el momento en el que esa turba entra en el hospital en silencio, sin gritos, solamente escuchando sus pasos. Cuando entramos en el hospital escuchamos los golpes, pero no hay aullidos de pánico, no hay una música que subraye nada. La cámara simplemente va observando, moviéndose, mostrando, a veces fuera de campo, a veces en campo, los gestos concretos de esa violencia, y de pronto, en un momento determinado, aparece ese cuerpo en blanco, iluminado, el cuerpo de un anciano que directamente es la luz de la víctima, ¿no? Es aquello que pone todo el horror del totalitarismo delante de aquellos que lo perpetran, y que hace que la propia cámara les acompañe en esa retirada, que es una derrota de la violencia, es una derrota del odio, es una derrota del propio gesto homicida, salvaje, contra aquellos que no tienen otra voz, otra herramienta que su cuerpo desnudo, ¿no? Y cómo ese encuadre, cómo esa fuerza de ese encuadre genera un gesto ético absoluto, totalmente radical, un cuerpo en su desnudez, en su vejez, en su falta de cualquier tipo de heroicidad, es el que hace que la cámara de Tar se retire, que los perpetradores se retiren, y de alguna manera marca el tremendo compromiso que tenemos con lo humano. Incluso, ya digo, en un director que está completamente preso de su tentación hacia el apocalipsis, o de su vértigo hacia el final de los tiempos, hacia cualquier falta de esperanza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es verdad que Armonías es una película anómala en esta dirección, porque probablemente tanto Satantango como el caballo de Turín, decía y apuntaba antes, ¿no? Funcionaban como esa especie de
de cierre absoluto, de clausura total, de imposibilidad de seguir creyendo en cualquier tipo de, casi me atrevería a decir que en cualquier tipo de posición de lenguaje hacia lo humano. Y precisamente por eso, en esa desesperación, son películas inquietantemente éticas, precisamente porque no engañan en su contacto absoluto con el desgarro del mundo. Y porque no esconden, y esto me parece maravilloso, esto me parece una lección de cine, porque no esconden su incapacidad para responder a ese propio dolor, a esa propia angustia, a esa propia falta de respuestas. O sea, Tar es un señor que rodó sus películas. En El hombre de Londres menos, porque hay una serie de cuestiones ahí de género que se van cruzando, pero desde luego, tanto en El caballo de Turín como en Satan Tango, hay un gesto de dejar caer la esperanza tan autoconsciente, pero al mismo tiempo generado con tanta belleza y con tanta precisión cinematográfica. Claro, vamos a detenernos un momento para hablar claramente de Satan Tango, al menos tan claramente como se puede hacer en un vídeo que no pretende más que ser un homenaje y un recorrido, ¿no? Claro, Satan Tango es una película que los cinéfilos nos hemos llenado la boca de citar. Primero por su duración, 8 horas, ¿no? Oh, Dios mío, qué tour de force estar contemplando esta película durante 8 horas. Los que han tenido la suerte de verla en cine, yo no, lamentablemente, ya me gustaría, pero los que han tenido la suerte de verla en pantalla grande, tiene que ser una experiencia realmente majestuosa, ¿no? Y entonces ya forma parte como de esta especie de mitología del tiempo, donde podría estar Shoah, de Claude Lanzmann, donde podría estar los trabajos de Mariano Ginás, La Flor, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, vale, muy bien, estupendo, pero a mí lo que realmente me interesa de Satan Tango, me interesan muchísimas cosas, ¿no? Pero una de ellas es, ¿por qué Satan Tango tiene que durar 8 horas? Cuando la novela original es una novela, vamos, incluso creo recordar que más corta que la propia novela que da origen a Armonías de Bedminster, creo recordar. En cualquier caso, ¿por qué 8 horas? Bueno, pues porque Béla Tarr necesita dos cosas. Necesita jugar, primero, con la construcción del tiempo interno de plano. Satan Tango es una exploración absoluta del acto de mirar en plano sostenido y de hasta dónde conviene narrativamente generar un tiempo muerto. O sea, esto me parece fundamental. Satan Tango es una película, al igual que va a pasar con El caballo de Turín, pero veremos que esa utiliza otra lógica diferente. Es una película que gira en torno a la idea del fin del mundo. Es una película que se clausura literalmente con el fin del mundo. Pasa como en El caballo de Turín, hay como una especie de apocalipsis de fondo que no sabemos descifrar, unos personajes casi mágicos, o mágicos, puramente mágicos, ¿no? Que merodean, que engañan, que hay personajes que hablan de algo que está ocurriendo más allá del núcleo diegético del relato, al menos lo que vemos de núcleo diegético, ¿no? Que en algún lugar se rumorea que hay una maldición, una peste, algo está ocurriendo, no sabemos el qué, pero en cualquier caso son películas que apuntan a esa disolución completa de lo real. Y en esa disolución, claro, Tarr extiende el tiempo de plano, dice, vamos a ver, el mundo se está acabando, vamos a ir hacia el apocalipsis. ¿Por qué estiramos plano? ¿Cómo estiramos plano? ¿No? ¿Qué tipo de recorrido de lo visual tenemos que utilizar para que el público realmente experimente esta morosidad del fin del mundo? ¿Qué quiere decir esto de la morosidad del fin del mundo? Esto es fascinante. Cuando el cine norteamericano mainstream retrata la posibilidad del fin del mundo, primero, siempre ofrece una solución imposible. En el cine de Emmerich, ¿no? Y cualquiera de estos, siempre hay un científico, un profesor, un sabio, alguien que aparece en el último momento. Los marcianos pueden morir porque hay un virus que no sé qué. Siempre hay una solución, siempre hay un mesías. Y por eso el montaje se fusiona en torno a parámetros de coherencia, de raccord, de unión, porque el propio lenguaje cinematográfico garantiza la supervivencia del mundo, y entonces las películas pueden ir a toda leche y rodarse igual que se rueda una comedia romántica, igual que se rueda cualquier otra película de ciencia ficción, igual que se rueda cualquier otro parámetro, digamos, deudor o del cine clásico en su vertiente posmoderna.
Cuando Bélatar termina el mundo, y esto es algo que también habría que poner en paralaje con Melancolía, pero eso sería para otro vídeo, cuando Bélatar termina el mundo, le pega un cerrojazo a partir de la propia negación del lenguaje cinematográfico clásico. Es decir, aquí el mundo se acaba y la experiencia del horror de ese final del mundo va a ser una experiencia interna de plano. Va a ser el acto mismo de mirar, de estar sometido a un mundo, como decía antes, que no solamente es que vaya a terminar, es que te está expulsando del propio código audiovisual. El caballo de Turín es una película de las más frías en un sentido sinestésico, ¿no? Ahora que está tan de moda el cine, hablar de lo áptico del cine y de las relaciones entre, pues eso, la sinestesia cinematográfica. O sea, me parece que El caballo de Turín es como una película que te mete el frío en el cuerpo, que por diseño de sonido, por parámetros visuales como la angulación de cámara cuando sigue esas procesiones desesperadas entre el viento que sopla, el terreno yermo completamente, o sea, es una visión donde el fin del mundo, y aquí voy a lanzar una hipótesis que creo que es interesante, el fin del mundo no es una excusa narrativa, como puede ser en 2012 o en El día de mañana o en Independence Day o en cualquier película de estas. No, el fin del mundo es la conclusión lógica de las decisiones de forma fílmica. Es decir, porque el mundo está rodado así, no cabe otra posibilidad más que termine, más que se agote, más que se hunda. Es decir, no hay un mundo vivible más allá de cómo está construido cualquier plano del caballo de Turín, pero no tiene por qué ser el último. Puede ser cualquiera de los planos en los que vemos cómo comen las patatas hirviendo, ¿no? Que son unos planos absolutamente desesperados, y dices, pero si no hay más que dos personajes comiendo patata como buenamente pueden porque no tienen ni cubiertos, son de una pobreza ontológica absoluta. O sea, el mundo ontológicamente, en términos de textura, de ser, ¿no? Está rotísimo en Bélatar. Es un mundo pauperizado por la imagen. Claro, pero la paradoja es cómo esa pobreza puede ser tan bella en términos formales, tan conmovedora, tan rigurosamente hermosa, ¿no? En Satantango hay volviendo un momento a Satantango, hay un uso que a mí me tiene absolutamente fascinado para contar esta cuestión, que es la escisión en bloques que se van repitiendo y cómo van moviendo el punto de vista. Esto luego en el caballo de Turín lo llevará por otro lado, pero es que hay que repetir. Cuando uno ve el famoso plano de la niña bajo la lluvia, mirando el interior de la taberna, mirando cómo los mayores de la aldea, completamente borrachos, pierden el control y no sé qué, no sé cuántos. O sea, esa cuestión de cómo vamos recuperando las repeticiones en tiempo cronológico de la película, te hacen realmente ver lo bien pensada que está la estructura. ¿Cómo estructura las películas? ¿Cómo estructuraba las películas Bélatar? O sea, cómo la rompía para que en cada vuelta que hacíamos sobre ella tuviéramos que chocar, que toparnos, que aceptar la rugosidad de lo desgarradoramente inevitable, ¿no? Es que fíjense lo bonita que es el uso estructural del relato. En una película, voy a poner un ejemplo muy extremo, pero creo que se va a entender. Una película no tiene nada que ver con Bélatar, que es Irreversible, de Gaspar Noé. El hecho de cómo están distribuidas las acciones, y esto si al final subo alguna vez la conferencia de Simone Weil, hablo de esto en esta conferencia, la manera en la que están distribuidas las acciones hace que el tiempo fílmico vaya circulando por acumulación inversa. Es decir, hemos visto el final, a partir de ahí sumamos los acontecimientos que se van volviendo cada vez más horribles hasta que se genera una inversión de relato. Es decir, el tiempo de la peli va hacia atrás y esa cronología invertida nos hace pues ir recorriendo las cosas de una manera o de otra. En Satantango, la disposición cronológica, al quebrarse de una manera muy precisa, al saber dónde tiene que detenerse, qué escenas tiene que repetir, desde dónde se ponen las elipsis, cuándo se cuentan ciertas partes del relato desde un punto de vista o desde otro punto de vista, lo que está haciendo es hacer que la estructura entera de la película vaya, y quiero que esto se entienda, en contra del espectador.
Pero en contra porque cada uno de los no porque te obligue solamente a trabajar más intelectualmente, que es verdad, sino porque cada decisión de punto de vista va destruyendo, va generando cada vez menos fe en ese mundo que se desilvana. O sea, uno va viendo cómo el mundo se va volviendo cada vez más idiota, más inhabitable, más... Pero claro, cuando hablo aquí de un mundo idiota por la gestión del punto de vista, no me refiero al idiota entendido en el sentido de nuevo de Tarkovsky, que es el de Dostoyevsky, que es el idiota iluminado, el idiota mesiánico, el enfermo epiléptico que ve la verdad precisamente, que sería Laszlo como mucho que sería Janus en Armonías, ¿no? Que es lo que citaba antes. Quitando ese ejemplo, que quizás es el único más dostoyevskiano, el resto de personajes de Tar son idiotas malos, idiotas que se quieren lucrar y a los que la muerte realmente apenas les toca, la destrucción del mundo apenas les toca, o bien son tan herméticos, tan gélidos, tan absolutamente desquiciados y llevados al límite que el amor como idea misma que sostiene el mundo, que es la base del cine de Tarkovsky, desaparece, ¿no? En términos de estructura, les decía, pongan en paralaje el último plano de Sacrificio de Tarkovsky, que es un plano sobre la esperanza puesta en el hijo, sobre esa cámara que sube y que atraviesa las ramas con el río de fondo donde Tarkovsky escribe su esperanza en el hijo, con los últimos planos, ya digo, del caballo de Turín o de Satan Tango, que son negro, puro y duro, y además de manera prácticamente inevitable, ¿no? Me atrevería a decir, de una manera absolutamente salvaje. A partir de aquí hay una pregunta que parece casi como irrenunciable, ¿no? Que es, ¿qué pasa con el legado de Tar y por qué hoy los cinéfilos lamentamos su muerte? ¿Qué es exactamente lo que hemos perdido? Bueno, aquí hay que tener como una cuestión muy clara, y es que Tar cierra de una manera absolutamente hermética probablemente esa aventura que se inicia con el propio comienzo de la modernidad en Europa, en sus dos grandes ramas, quiero decir, tanto en la rama de las utopías políticas, sobre todo de línea de izquierdas, comunistas, pre-68, como la línea de esa especie como de humanismo, de tinte de deuda más o menos cristiano, que surge de Bazin. Es decir, al final, si se dan cuenta, son los dos viejos proyectos enfrentados de Rossellini y de Sica, que de pronto colapsan y que Tar de alguna manera clausura en lo que toca las relaciones entre forma y contenido, ¿no? Es decir, vale, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta el final de Satan Tango, hemos llegado hasta el final del Caballo de Turín, cerramos porque estas huellas de estilo, esta manera de rodar, de filmar, ya no nos puede llevar mucho más lejos. Ojo, vamos a entender esto bien. No quiero decir, ni muchísimo menos, ni que esté hablando de la muerte del cine moderno, porque no es verdad, y ahora hablaré de esto. No es que esté hablando ni siquiera de la muerte de una cierta manera de entender las imágenes, pero sí del agotamiento de un gesto. Ya digo, hasta el punto de que hoy en día va a ser muy difícil ver herederos o herederas de esta manera de entender la imagen que no sigan por ese mismo camino que de alguna manera clausura Tar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en dos películas que a mí me parecen extraordinarias, pero que de alguna manera hacen una pequeña brecha por la que encontrar nuevas soluciones, que son Beginning y April, ¿no? De las dos películas de esta directora georgiana, que es absolutamente increíble y que utiliza esa misma concepción de lo temporal, de la textura, de la relación con el cuerpo, la frialdad, pero que lo hace generando una quiebra, ¿no? Para reactualizar y volver a poner en funcionamiento la pregunta de entrada por la empatía. Sobre todo, yo diría más incluso en April que en Beginning. En Beginning es una película que al final trata más sobre la cuestión del cuerpo y lo sagrado y la religiosidad del cuerpo y la violencia que se puede ejercer sobre él y la propia violencia del deseo, por supuesto, mientras que April es una película donde yo creo que sí que hay como ese maridaje fantástico
que Tar no necesita hacer explícito, pero que está de sobra en sus películas. Es decir, claro que hay profecías, magos, enanos, milagros, misterios que van flotando en esa especie de negación del realismo y que al final lo que consiguen es, pues como decía antes, una manera de aproximarse al mundo muy, muy concreta. Entonces, ¿hacia dónde queda ese legado? Queda hacia la posibilidad de reiniciar la modernidad. La modernidad no muere con Tar, que esto es algo que se va a decir y seguro que lo van a leer por algún lado, ¿no? Lo que decía antes, no es el último gran director moderno porque la modernidad se está reiniciando constantemente en tanto hay voces autorales que se preguntan por las relaciones entre subjetividad, comunidad y tiempo. ¿Cuál es el mérito de Tar? Haber llevado desde la perspectiva de la herencia del cine del siglo XX esas tres relaciones, esos tres vectores, a su último límite. ¿Cuál es ahora el reto que propone su muerte al cine contemporáneo? Volver a poner en marcha ese diálogo desde las sensibilidades y los parámetros ideológicos, de pensamiento, pero también intratextuales, formales, de montaje, de planificación, de juego textural y de música que nos puede traer el cine contemporáneo. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes van a estar? Lucrecia Martel, Albert Serra y todos aquellos que están realizando y aquellas que están realizando una lectura radical de los postulados de la modernidad, pero sin llegar a ser atrapados debajo de esa gran explosión, de esa gran caída, de esa gran demolición mayor que fue el negro final con el que cerraba Béla Tarr su filmografía y que de alguna manera es hoy el negro con el que nosotros tenemos que cerrar también nuestra despedida.